Juego del Misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. Hola Howard, en esta ocasión quiero contar algo que me sucedió hace 7 años cuando tenía más o menos 12. Pues bien, en esa época mi mamá me insistía mucho para que yo la acompañara a un grupo de oración al que ella asistía con toda mi familia. Sus deseos eran que yo integrara con más jóvenes, a lo que yo le respondía que no me interesaba y que tenía mejores cosas que hacer. En esa época me quedaba solo todos los viernes en la noche por mi propia cuenta. En dicho periodo estaba de moda descubrir misterios o misiones ocultas y paranormales en el juego de Loquendo de GTA San Andrés, así que me pasaba casi toda la noche viendo videos y creepypastas de dicho juego. Sin embargo, esto mismo se puso extraño cuando los videos inofensivos pasaron a sonidos muy extraños que sonaban como gritos y lamentaciones. Luego de eso cerré el juego y apagué la televisión. En ese momento fue cuando ocurrió lo paranormal, ya que sentía una energía muy pesada. Fue cuando vi que mi perro y mi gato salieron muy asustados de las alcobas y se sentaron al lado mío, mirando un punto fijo en la oscuridad del pasillo. Yo no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Fue entonces cuando finalmente llegó mi mamá y después de contarle todo, ellos creían que era pura psicología y que mi mente lo había imaginado todo. Opté por no prestarle atención a eso y me fui a dormir, pero esa noche no paraba de recordar esos sonidos extraños que había escuchado. Fue entonces cuando empecé a sentir como algo me llamaba y a mi mente solo veía un lugar olvidado del conjunto donde yo vivía. Era un sonido al fondo de dicho conjunto que estaba en reparación debido a que estaban construyendo unas escaleras subterráneas. Aunque me asustaba, empecé a soñar con ese lugar. Una sombra alta y con unos extraños ojos rojos silbaba una melodía escalofriante. Cada vez que en el sueño me acercaba a ese lugar, más miedo sentía. Después de eso, cuando desperté, estaba empapado en sudor y le comenté a mi hermana. Ella cree en lo paranormal, así que creyó en mí y decidimos que en la noche nos íbamos a dirigir a las escaleras de ese lugar. Llegó la hora que habíamos acordado y decidimos acercarnos a ese lugar faltando 10 minutos para las 12. Cada paso que dábamos para llegar a ese lugar me recordaba cada vez más los ojos rojos y los silbidos de esa sombra que acechaba en mis sueños. Yo estaba asustado, pero cuando por fin llegamos nos tuvimos que ocultar porque salía el guarda de seguridad de dichas escaleras. Lo extraño es que en ese instante fue que de un momento a otro empezó a llover y el guarda empezó a silbar mientras prendía un cigarrillo. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. El silbido del vigilante de seguridad era el mismo que había escuchado en mis sueños. No lo podía creer, pero fue cuando mi hermana me dijo que ingresáramos al interior de las escaleras subterráneas. Aunque no encontramos nada extraño o fuera de lo normal, cuando volvimos a salir, otro guarda de seguridad nos preguntó por qué estábamos ahí. Mi hermana respondió que estábamos escuchando sonidos raros provenientes de ese lugar y que el vigilante que estaba silbando probablemente también sabía qué era lo que habíamos escuchado. El guarda contestó que en ese momento solo habían 3 guardas de seguridad, pero ninguno como el que nosotros estábamos describiendo, y que los 3 guardas estaban en sus posiciones bastante lejos de esas escaleras. Se sabía que en esas mismas instalaciones el vigilante que nosotros describimos se había quitado la vida después de fumarse un cigarrillo, y lo último que todos escucharon fue su silbido extraño. Luego de eso, con una sensación horrible en mi corazón, volvimos a casa y decidimos no volver a tocar este tema, aunque hasta la fecha de hoy ese momento aún me causa intriga y me pone la piel de gallina. Mi nombre es Juan Rodríguez y esta fue mi experiencia paranormal. Gracias Howard por leerme y espero en otra ocasión podamos compartir más historias como esta. Esta historia ocurrió en Bosa, cerca del metro. Dicen que en estas tierras donde se encuentra este barrio había un humedal. Durante la construcción de estas casas, al rellenar para construir, sacaban cadáveres porque mataban a personas y los arrojaban a este humedal. Eso nos contaron. Después, cuando ya vivíamos aquí, decidimos bendecir la casa, pero aún así se veían sombras y se sentía que nos observaban. Eso fue más o menos para el año 2001. Vivíamos en Kennedy, pero compramos la casa en Bosa, detrás del metro. En esa
esa época vivía con mi expareja y ya llevábamos 12 años juntos. En esos días él decía que no podía dormir, que escuchaba sonidos en las tejas y sentía un peso encima al dormir. Yo la verdad no escuchaba nada, todo quedaba como privado. Mis hijos eran pequeños y comenzaron muchos problemas hasta que un día, en Semana Santa, tuvo que trabajar él en la noche. Yo me quedé sola con los niños mirando la televisión cuando empecé a sentir que alguien corría sobre las tejas y también se escuchaba un silbido. En ese momento recordé lo que mi expareja me contaba y asustada comencé a orar el Padre Nuestro y a leer la Biblia, específicamente el Salmo 91. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente coloqué unas tijeras ya que me dijeron que esto servía. Desde ese día lo sentí varias veces después de la medianoche hasta la madrugada. En ese barrio al principio se sentían y veían cosas extrañas, por lo cual comencé a realizar limpias ya que desde pequeña he tenido el don de ver cosas y sueño con ellas, y con el tiempo todas estas cosas que he soñado comienzan a ocurrir. Pasados los meses él empezó a pelear y alejarse. Esto hizo que termináramos y nos separáramos, pues él tenía ya otra persona. En la casa empezaron a salir gusanos blancos en el patio y yo me deprimí mucho con intenciones de quitarme la vida. Me quedé sin trabajo y nada me salía bien. Muchas personas me han dicho que venda la casa porque ahí hay algo enterrado, un hechizo o algo así. Yo empecé a orar mucho y a echar agua bendita. Yo desconfío mucho de mi ex y su nueva mujer con la que él se fue. Por esa razón le di a mis hijos cruces para que los protegieran, para que a ellos no les cayera lo que estaba sucediendo. La verdad es que ellos ya son adultos y yo siempre he ido a tomar yagé y a retiros espirituales, y en esta toma del yagé los vi a ellos dos, a mi ex y a la nueva mujer. Me dijo el taita que el yagé me había revelado a las personas que estaban haciendo algo y que no confiara en esa gente porque yo era muy confiada, y que tranquila, que todo eso que me estaban haciendo se tiene que devolver por ley natural, lo malo y lo bueno. Y esa es mi historia, Howard. Te escribo desde la ciudad de Bogotá y esta es mi historia, relato o suceso, como lo quieras llamar. Ocurrió entre el año 2018 y 2019. Tenía 17 años recién cumplidos y estaba en 11 de bachillerato. Por cierto, vivía en Bosa. Ya era papá a mi corta edad, así que tenía que buscar algún sustento acorde a mis estudios. El hecho es que ya me desempeñaba como recreador o animador y llegué a una empresa en Bosa Centro. No digo el nombre por respeto. Conocí a una mujer que me encantó, pero a mi parecer era algo extraña. Me mató su belleza, pero para no hacer tan larga esta historia, empezamos a hablar y allí me di cuenta de que era algunos años mayor que yo y tenía novio, pero quería estar conmigo. Y así fue. La relación fue algo tóxica pero entretenida, y yo estaba embobado y enamorado de aquella mujer, pero ella seguía con su novio. Empezamos la etapa íntima que a pasos agigantados se volvió exageradamente ninfómana, al punto de que ella quedó embarazada, pero tiempo después lo perdió por causas naturales. Por esta razón nos distanciamos un poco, pero ya después del tiempo nos volvimos a encariñar, nos enamoramos de nuevo, pero ella me volvió a mentir y ahí sí me separé completamente de ella, comenzando una relación con mi novia actual. Llegó la pandemia y la relación con mi novia estaba en problemas. Ya éramos muy cercanos y la distancia de la pandemia era fatal. Bueno, el hecho es que en una fiesta con unos amigos tocamos el tema de la muchacha anteriormente mencionada y un amigo me dijo que le contara todo al novio de aquella señora con la que yo me metí, y no sé por qué, pero lo hice. Ella obvio se enteró, me mandó al carajo, eso fue terrible, y desde ese día mi vida ha sido todo un infierno. No puedo sacarme a esa mujer de mi cabeza, siento que todo me va mal, como si algo o alguien no me dejara deshacerme de ella. De hecho, una de esas cosas fue que en mi moto hubo una época en la que a cada rato me caía y me accidentaba, hasta que tuve un grave accidente. Por casualidades de la vida, mi mecánico encontró un escapulario ritmo y lleno de polvo mágico. Obviamente me deshice de eso y desde ahí se calmaron mis accidentes. El hecho es que el recuerdo de esta mujer y los momentos vívidos no los he podido sacar de mi cabeza. Ya tuve una reunión con una amiga psicóloga, pero no pudo ayudarme. También tuve una cita con la mamá de un amigo de toda la vida que sabe mucho de eso, y ella me dice que es muy probable que esta mujer me haya dejado toda su mala energía o que alguien relacionado a ella me esté trabajando. No sé cómo más lidiar con esto. Espero que no sea muy larga esta historia, Howard, pero agradezco que sea anónima y te deseo lo mejor, hombre. Te felicito y que viva el misterio nacional. Gracias.
Hace mucho tiempo quería contar esta historia, pero no me animaba hasta el día de hoy. Esto me pasó en Bosa. La cosa es así: cuando yo tenía 9 años vivía en Bosa El Tropezón, y ahí en esa casa ocurrían cosas extrañas. Una vez llegué del colegio y en la mañana había dejado mi tarro de canicas ordenado en la caja de los juguetes. Cuando llegué estaban regadas por todo el piso y casi me voy de jeta con ellas. Enseguida fui y le pregunté a mi mamá si me había movido las canicas y ella me dijo que no. Entonces por la tarde le pregunté a mi papá si él había entrado a buscar algo a mi pieza, pero él me respondió también que no había ido por allí. Después recordé que un amigo me había dicho que un día había ido a mi casa y a él se le apareció una sombra que le dijo que si él quería buenas notas en el colegio, pues esta sombra le podía ayudar, solo tenía que venderle su alma, a lo cual mi amigo se negó y después me contó, pero pues la verdad yo no le creí en ese momento. Después fueron pasando cosas muy extrañas de las cuales sí me di cuenta y ahí sí le creí, porque vi a esta misma sombra rondar mi habitación, rondar mis cosas, rondándome a mí y a mi familia. Mi familia tomó cartas en el asunto y con ayuda espiritual de la iglesia lograron que esta sombra se fuera o desapareciera por un largo tiempo. De vez en cuando vuelve y aparece por ahí, pero ya no es tan fuerte, ya es como si nos tuviera miedo. Gracias por el espacio y el tiempo dedicado. Sigue así con estos buenos videos y por favor mantén mi nombre en anónimo. Viejo Howard, te voy a contar algo que en realidad me horroriza muchísimo. De mi parte ya contaron mi historia donde relato el encuentro de un motociclista que desapareció de la nada durante un viaje. Hoy quiero dar a conocer más de mis experiencias con el mundo paranormal. Resulta que mis sentidos detectan la muerte de personas por medio de estímulos de mi cuerpo o del medio ambiente y la innegable sensación de muerte que logro percibir. No logro verlo, solo sentir sus emociones y dónde están ubicados, pero nunca logro ver a uno. Durante este año todo ha estado en constante cambio, pero esto comenzó desde que empecé a tener contacto con lo paranormal, tanto escuchar las historias que relatas en los videos como las lecturas de los libros para entretener una pequeña parte del mundo espiritual. Hago esto para protegerme y proteger a mi familia de cosas a las que no le podemos dar una explicación. Durante varios días tuve sueños lúcidos, pero no eran como los que estaba acostumbrado, eran lúgubres, estaba en lugares oscuros, pero podía reconocer mi entorno. Aunque me despertaba extrañado, yo trataba de ignorar todo esto, hasta que un día, al momento de despertar, vi un rostro que me estaba mirando fijamente. De forma automática lancé mi brazo para pegarle, sin importarme si me lastimaba. Durante esa semana, un familiar de mi madre falleció. Al tener 5 días, la persona fallecida estaba sola en esa casa. Por la mañana, estaba acostado durmiendo y no había tenido ningún sueño lúcido ni nada. Me desperté porque sentía que alguien me miraba. Dentro de mi cuarto, sentada en una silla, estaba una señora encorvada. Estaba viéndome, estaba sucia, tenía tierra negra. La logré mirar durante 10 segundos. No entendía nada, la verdad, pero mi cuerpo reaccionó solo. No sé cómo explicarlo porque yo no estaba pensando en nada. Mi cuerpo se levantó y empezó a buscar algo dentro de una mesa de noche. No sabía ni qué buscaba. Estaba recién levantado, pero mis manos escarbaban dentro de los muebles y encontré unos paños húmedos que ni sabía que estaban ahí. Rápidamente saqué uno y giré mi cabeza hacia la señora diciendo: ¿necesita algo?, mostrando el paño húmedo para poder limpiarla. Pero ya como usted se imaginará, ella no estaba. Solo me quedé quieto, dejé el paño húmedo en un escritorio y volví a dormir, acabando de entender que lo que había visto no estaba en este mundo. A las pocas semanas estaba descansando en mi cuarto. La casa estaba sola, las luces estaban prendidas. Como me gusta dormir cuando el sol empieza a ocultarse y el frío de la noche es más tangible, simplemente me acosté. Tuve un sueño lúcido muy extraño, como los que contaba. No sabía dónde estaba, pero entendía el entorno. Al abrir mis ojos dije: bah, qué extraño. Tenía las manos en la nuca y me había acomodado, cuando empecé a ver que 2 peluches que tengo en mi repisa se empezaron a mover hacia la puerta de mi cuarto. También hice lo mismo. Encontré a un ente igual de sucio, pero estaba parado en el marco de la puerta mirándome fijamente. No le encontraba la cara, no podía reconocerla. Quería levantarme, pero al mover mi cabeza hacia la entidad me quedé paralizado. No tenía miedo, simplemente mi cuerpo se quedó inmóvil. Intenté girar mi cabeza hacia el otro lado para aflojarme un poco, pero una fuerza increíble me retenía. Solo podía pensar, y eso fue lo que hice, pensar: ¿qué es lo que quiere? Suélteme,
que se largue de aquí. Y así mantuve unos 30 segundos, creo, porque estaba más concentrado en tratar de identificar a este ente. Lo más extraño es que las luces de la casa estaban encendidas, pero no podía ver su cara. Cuando sentí que aflojó su agarre, me levanté. Al momento de parpadear, se desapareció. Era la primera vez que podía ver a uno. No podía creerlo. Al fin, vi a uno de ellos. Aunque para algunos sea aterrador, mirar a una entidad de estas, para mí es normal. Y la verdad me gustó mucho poder identificarlo. Cuando vi a la anciana, no sentí temor. Solo quería ayudar. Y a este ente solo quería que se fuera. Esta es mi situación. Tengo la hipótesis de que mi subconsciente entiende todo el mundo espiritual, por lo que al momento de despertar sé lo que debo hacer, pero sin que mi mente intervenga en mis actos. Es difícil de explicar. En los sueños veo rituales que puedo hacer por medio del fuego, plantas que conozco y símbolos como los sigilos que se dibujan en mi brazo izquierdo. Y el peor de todos, uno que me pasó hace pocos días, cuando pedía ayuda a un indígena que estaba sentado y yo le pasaba un arma oxidada, parecía a un hacha, y le dije: quiero un arma. Cuando dije eso, desperté bruscamente. Esta vez no era una parálisis del sueño, era diferente. Conozco muy bien esas parálisis, pero esta me aterró. Estaba acostado con mis miembros extendidos en la cama. Empecé a tener un ataque. Sentía como cuando te entra un escalofrío por todo el cuerpo, un hormigueo. Estaba asustado y dije: ¿qué pasa? ¿Me voy a morir? O como si algo intentara entrar. Me quedé quieto porque no entendía lo que pasaba. Era como un imán atrayendo mi ser hacia arriba. Duré en ese estado como unos 10 segundos o un poquito más, no lo recuerdo muy bien. Me levanté con el pensamiento de que ¿qué fue toda esa vaina? El hormigueo desapareció de la nada. Solo recuerdo esta sensación con la primera experiencia paranormal. Repito esto de nuevo para aclararles que no era una parálisis, porque yo me podía mover, pero al no entender lo que me pasaba, lo único que se me ocurrió en ese momento fue esperar a que se me pasara, aunque sigo sin entender qué es lo que me está pasando, del por qué veo entidades y no siento miedo de ellos. Creo que alargué mucho esta historia por ahora, pero acá tengo el espacio para desahogarme. Lo único que me queda es tratar de reforzar mi espíritu y mi mente para proteger a mi familia y reconocer dónde hay un trabajo de brujería. Gracias, Howard, eres el mejor. Sigue así y por favor, todavía no digas mi nombre. Aún no es el momento. Debo prepararme para enfrentar a lo desconocido y no perder. Gracias. Hola, estimadísimo. Mi historia es la siguiente. Cuando era niño, a la edad de 12 años, jugábamos fútbol al lado del cementerio de Bosa. Lastimosamente, se nos cayó el balón al cementerio. El muro era de aproximadamente 180 metros. Escuchábamos los lamentos de los niños, llorar, gritar, ¡mamá! Todos los que estábamos jugando en ese instante éramos más o menos 10 amigos. Subíamos al muro a sacar el balón. La verdad, no recuerdo muy bien cómo sacábamos tanta fuerza para tirarnos hasta el cementerio. Y una vez estando allí dentro, solos en el cementerio, no veíamos a nadie, no había ninguna clase de niño, ni siquiera un adulto que estuviera gritando o llamando a su mamá, y mucho menos estaban enterrando a alguien, que es cuando llegan todos sus familiares e incluso niños. El cementerio estaba completamente solo. Todavía me retumban esos llantos y esos gritos en la cabeza, y cada vez que paso por allí, vuelvo y recuerdo aquella experiencia. Otra pequeña historia es que nos llamaban las benditas almas por nuestros nombres. Esto pasaba en este cementerio, y después de que nos llamaban y nos llamaban por nuestros nombres, se escuchaba cómo los cuerpos de estas almas en pena estallaban dentro de las bóvedas. Gracias por dejarme contar esta pequeña historia. Tienes mi autorización para difundirla. Bendiciones para usted y para su familia. Después contaré más historias de brujas y brujerías. Hola, Howard, te quiero hacer un aporte importante a una historia que escuché en su video de Bosa, pues yo estudié en ese mismo colegio y viví en el sector. Para aquel entonces nosotros vivíamos experiencias paranormales allí, y el personaje de esta historia es el espíritu maligno de un tipo que justo en ese estacionamiento se quitó la vida. Eso fue más o menos para el año 2000 o 2001. El tipo se iba a robar un carro a pleno mediodía y no contó con que alguien alertó y llamó a la policía. Hubo disparos y el tipo hirió al dueño del carro también. Lo acorralaron y al verse sin salida, el tipo se metió un tiro en la cabeza. En el colegio nos retuvieron esa tarde, pues quedaba a una cuadra y por ahí caminaban muchos estudiantes a esa hora. La noticia salió en El Espacio. La verdad, olvidé el titular, pero conservé por años el periódico. Allí lo nombraban como el ladrón de la calavera, pues El Espacio, entre comillas, puso la foto del cadáver y el tipo iba en esqueleto y tenía una calavera tatuada en el
brazo. Para mí es muy curioso que esta última historia del video de Bosa concuerde con todos los hechos que nosotros vivimos, inexplicables o paranormales, y al mismo tiempo con la muerte de este sujeto mientras se robaba este vehículo. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que ayer escuché por primera vez un capítulo tuyo, el cual se llama Brujería 2023, y la verdad, una de estas historias coincidió con todo lo que nos pasó aquí en nuestra casa, junto con mi mamá y mis hermanos. Antes quisiera pedirte que por favor esto sea anónimo por seguridad nuestra, pero bueno, te cuento que en la casa vivíamos mi mamá, mis dos hermanos y yo. Yo soy la mayor. Hace 2 años mi mamá se separó de mi padrastro. Él es el papá de sangre de mis hermanos y la verdad, con 15 años que vivió con los hijos y con su esposa, nunca fue un mal padre ni un mal esposo, pero de un día para otro, solo así, se fue de la casa y mi mamá y mis hermanos sin saber qué pasaba. Pues nada, se separaron, se vinieron a vivir cerca de donde yo vivo junto a mis abuelos, pero apenas ellos llegaron acá, empezaron a pasar cosas muy extrañas en la casa. Yo me pasé a vivir acá con ellos para ayudarles monetariamente y bueno, todo empezó con cucarachas en toda la casa, de cualquier parte salían. Después, un día, yo estaba sola en la casa, me encontraba secándome el cabello cuando vi a través del espejo que pasó a alguien caminando rápido. Era un hombre alto, tenía una camisa azul clara, pero la vi pasar tan rápido que no tuve tiempo ni de asustarme, solo se me hizo muy extraño. Lo que pasa es que no le tengo miedo a lo paranormal, por lo mismo porque le tengo respeto. Bueno, otro día nos encontrábamos hablando con mi mamá en su negocio junto a una vitrina alta que ella tenía, cuando no sé cómo me di cuenta el vidrio de la vitrina se soltó y se iba a caer sobre la cabeza de mi mamá. Mi instinto fue jalarla duro hacia mí, no sabíamos qué estaba pasando. Otro día en el patio de la casa siempre dejamos los jarrones de las flores afuera, eran 2, cuando de la nada estos jarrones estallaron solos, no se habían caído ni nada, solo estaban allí en su lugar y como si le metieran algún detonante explotaron. En su momento le comenté a mi mamá del señor que había visto en la casa y ella me dijo que una señora que leía las cartas y esas cosas le dijo que una persona le había hecho un amarre en un cementerio para que le fuera mal, para que su matrimonio se acabara, pues el alma que le pidió el favor de hacerle daño a mi mamá era un hombre. Eso pasó hace 1 año más o menos. Desde entonces no han vuelto a pasar cosas raras. Mi padrastro no volvió ni a determinar a los hijos. Y eso es todo, Howard. Espero que te sirva, me encanta tu canal. Ya desde ayer llevo escuchando varias historias. Tengo varias que quisiera contarte de mi paseo a Santander, pero esto ya será para después. Un abrazo. Hola Howard, mi nombre es Yolanda. Quiero contarte algo que me sucedió ayer, 14 de diciembre. Me dirigí a la iglesia del Señor de los Milagros de Bogotá. Tomé un taxi ya que me encontraría con mis hermanas para asistir a misa. Olvidé decirte que cuando me subí, el conductor muy amable hablaba conmigo del caos del tránsito de la ciudad de Bogotá. Faltando 2 cuadras para llegar le dije, déjeme aquí, ¿cuánto le debo? Él me dijo, 10.700. Le pasé el billete de 10.000 y me dispuse a sacar los 700 pesos de la monedera. El taxista voltea y me dice, el señor me da los 700. Yo me quedé pasmada y le pregunté, ¿cuál señor? Si yo vengo sola. Tanto el taxista como yo miramos a mi lado. Le di las monedas y me bajé de ese carro. Y ya, simplemente me bajé sin decir nada. El señor también quedó como asustado, pero no fuimos capaces de discutir lo que había ocurrido en ese momento. Fue una situación bastante inexplicable. La verdad, quiero pensar que era algún ángel guardián que el taxista vio y yo no. Debo agregar que durante el trayecto, el conductor en un momento dejó de hablar y miraba por el retrovisor, pero solo le di importancia cuando me dijo que alguien iba a mi lado. Espero que esta historia te sirva y como siempre te he escrito, yo apoyo el misterio nacional. Además, olvidé decirte que ya tengo tu libro. Lo compré en Panamericana, mi propio regalo de Navidad de mí para mí. Mil gracias. Hola Howard, mi prima y yo queremos contarte nuestra historia. Soy Isabela y mi prima es Samantha. Desde muy pequeñas hemos tenido una conexión espiritual bastante fuerte. Hace poco mi prima vino a quedarse. La primera noche que se quedó eran como las 3 de la mañana y le dije, Samantha marica, deje de hacer bulla, y me volví a dormir. En la siguiente noche volvieron a arañar la cabecera de la cama y yo pensé que era ella, así que no le presté atención y me volví a dormir. Por la mañana, alrededor de las 7:30, comenzaron de nuevo a arañar la cabecera
cabecera de la cama. Vi que mi prima estaba envuelta en una cobija y dije, marica, hay un animal en la cama. Nos pusimos a buscar, pero como no vimos nada, nos volvimos a acostar. Mi prima se quedó dormida, pero yo no podía conciliar el sueño. Me acosté boca abajo y vi una mano larga, bastante extraña y deforme y de color negro. Agarré mi celular, iluminé y me tapé completamente para seguir durmiendo boca abajo. Después de un rato, no me lo vas a creer, salté de la cama gritando, marica, me arañaron la espalda y de una me quitaron las cobijas. Ambas nos levantamos de la cama muy asustadas y salimos corriendo de allí. Esto que te cuento es muy real porque tenía las marcas, toda mi familia las vio. Desde aquel entonces no sabemos qué fue lo que ocurrió, tampoco sabemos qué hicieron nuestros padres para que esto dejara de ocurrir. Lo que sí es cierto es que durante mucho tiempo no pude dormir sola en ese lugar. Hola Howard, ¿cómo estás? Quiero contarte una historia que le ocurrió a mi bisabuela en el cementerio de Bosa, Piamonte. Durante años, toda mi familia, incluyéndome, hemos vivido en Bosa y mi bisabuela, que en paz descanse, acostumbraba a ir todos los lunes a dicho cementerio a recorrerlo mientras rezaba el rosario. Ella siempre fue muy católica, así que lo veía muy normal. Un lunes santo fue como de costumbre y dijo que se metió por uno de los callejones. En ese callejón veía una nube como de mosquitos de esos pequeños, pero estos no estaban simplemente ahí, sino que hacían como una figura. Eran tantos que se veía como algo denso, como la sombra de alguien. Ella se asustó y en ese momento muchos de estos mosquitos se le alcanzaron a meter en la boca y en los ojos. Como te digo, ella jamás había visto tantos mosquitos y menos haciendo esta figura que comenzó a perseguirla. Fue prácticamente como si la sacaran del cementerio porque obviamente ella salió corriendo de allí y jamás volvió. Sé que esto no es muy paranormal y puede tener una explicación lógica, pero ella lo contaba con mucho miedo. Gracias Howard, que Dios te bendiga y que tu canal siga creciendo. Hola Howard, mi nombre es Marcela. Tengo muchos relatos paranormales propios. Desde pequeña me han sucedido muchas cosas paranormales. Actualmente tengo 55 años y hasta hace muy poco los viví y sufrí. Aprendí a controlar el miedo, que es de lo que estos seres se alimentan. Por eso, ahora descanso de su tormento, como lo llamo yo, de los incubos y los súcubos. Puedo decirte que vi uno que quiso atacarme, pero no lo logró porque duermo con una medalla bendita de San Benito. Se la puse de frente y solo se esfumó. Estaba dormida, pero desperté porque sentí energéticamente como algo se posaba sobre mis piernas. Al abrir los ojos la vi. Era un ser humanoide, negruzco, feo, con orejas raras, mandíbula y nariz alargada, pequeño como un niño de 4 años más o menos. Estaba sentado en la parte baja de mis piernas. Solo reaccioné velozmente poniendo mi medalla enfrente y cuando me vio quiso lanzarse encima. No tuve parálisis, esas solo las experimenté 2 veces de niña y solo fue por el terror que sentí al tener encuentros con seres en mi cuarto. La medalla de San Benito, el Salmo 91, orado en la noche antes de dormir, escrito o abrirlo en la Biblia al lado de tu cama es mejor. El Santo Rosario colgado en la mano izquierda o un rosario bendito también son sacramentales que estos seres o entidades odian. Quiero recomendarles a las personas que al enfrentarse a situaciones así, el Padre Nuestro es infalible para que desaparezcan y sean eliminados de nuestro espacio a donde tienen que estar. Yo lo llamo succionados porque así se siente cuando pasa. Es como batir una Coca-Cola y dejarla salir. Es el mismo sonido pero a la inversa. Ojalá te sirvan estos métodos que no solo son para incubos y súcubos, sino también para cualquier ser del bajo astral o fantasma dañino que los hay por haber vivido mal, con odios y rencores o no haber sido muy buenos que digamos. Un abrazo y yo apoyo el misterio paranormal de Colombia y el mundo. Te escribo porque en estos días me reuní con unos tíos y llegamos al tema de lo paranormal. Ellos me cuentan que no hace mucho mi tía le envió un audio a mi tío, pero ella estaba sola en la casa y en la sala. Ellos no tienen televisor en la sala y quiero que prestes mucha atención a los audios que te voy a enviar. Después te escribo para contarte más historias que le han ocurrido a personas cercanas a mí. Que viva el misterio nacional. Bueno, mi amor, no te preocupes que yo ya le avisé a doña Isabel. Ahorita voy a ir hasta el apartamento de ustedes. Me traigo el concentrador y se lo dejo aquí a doña Isabel, aquí en la casa, para cuando vengan a recogerlo. Ella va a estar pendiente del celular por si le marcan a ella. Bueno, mi amor, entonces no te preocupes que el concentrador lo dejo aquí en el apartamento de nosotros para que ella le quede más fácil entregarlo. Te amo, mi amor, bendiciones.
Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que en esta parte de la pantalla, al igual que en la descripción de este video y de todos los videos de este canal, van a aparecer mis redes sociales y que si desean contar una experiencia inexplicable o paranormal, lo pueden hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece en pantalla. Este mismo va a aparecer también en la descripción, o también tienen un enlace directo de la página oficial de Conexión Enigma en el cual pueden enviar su historia de manera más ágil. También les quiero recordar que cada semana hay grandes descuentos por si quieren adquirir mi libro de historias paranormales de Bogotá. Siempre les dejo el enlace en el primer comentario fijado debajo de cada video. Y nada, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. Descubre las historias más escalofriantes de Bogotá en Conexión Enigma, el libro de terror que ha llegado para hacerte vivir una experiencia paranormal única, ahora en las principales librerías del país.